Muy buenos días a todos y todas. Espero se encuentren muy bien desde donde nos estén viendo, ya sea en casa, en su oficina o en cualquier lugar donde se encuentren. Sean cordialmente bienvenidos a esta plática virtual, La Justicia Digital, Experiencias Comparadas, en el marco del coloquio virtual La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia. El día de hoy me complace presentar a nuestros invitados especiales. Primeramente, agradezco la presencia virtual del magistrado Fernando Díaz Juárez, de quien me permito dar una breve semblanza. El magistrado Díaz Juárez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Actualmente es doctorante en Derecho Procesal Constitucional. En cuanto a su experiencia laboral, se ha desempeñado como abogado postulante. Asimismo, cuenta con más de 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal y Estatal, ocupando diversos cargos, entre los que destacan Director General de Planeación y Evaluación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco y Director General del Organismo Público Descentralizado y Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México. Desde julio de 2016, es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, habiendo obtenido además los siguientes nombramientos: presidente del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Ecatepec e integrante y también presidente del Segundo Tribunal de Alzada en materia penal de Toluca. En el ámbito docente, es catedrático en diferentes universidades públicas y privadas del país y ha participado como ponente en diversos foros nacionales e internacionales. Ha obtenido diversos reconocimientos, siendo uno de estos por su empeño en la implementación de estrategias para combatir la trata de personas. Y actualmente es integrante del primer Tribunal de Alzada en materia penal de Toluca. Bienvenido, magistrado. Su micrófono está apagado, magistrado. Gracias. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes para compartir un poco de la experiencia que hemos vivido en el Poder Judicial del Estado de México. Saludo con gran reconocimiento y afecto a quien el día de hoy me distinguen con compartir la mesa de diálogo. Me refiero al doctor Gonzalo y a Bonifacio Meneses. Muchas gracias. Agradecer a los organizadores, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Nuevo León, su anfitrionía y la invitación a este coloquio. Los avances que tiene ya el grupo de magistrados son de lo siguiente. Muchas gracias, magistrado. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gonzalo Segundo Rúa y de quien me permito dar una breve semblanza. En el aspecto académico es máster en Derecho Penal por la Universidad de Palermo. En el rubro de la docencia se destaca desde el año 2014 como director del programa de posgrado de actualización en litigación penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado como asesor, consultor y o capacitador en los procesos de reforma penal en varios países latinoamericanos, entre ellos Chile, Paraguay, Guatemala, Panamá, México, Perú, Cuba, Ecuador, Canadá, Brasil, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. Es director del programa de capacitación para la reforma procesal penal en Argentina y de la revista Sistemas Judiciales desde el año 2016 a la fecha. Conferencista y autor de numerosas publicaciones en materia penal, procesal penal y contravencional. Es director del Centro de Litigación Penal y desde el año 2003 es juez penal en la ciudad de Buenos Aires y desde 2020 consejero en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a este coloquio. Es un placer estar en este conversatorio con distintas autoridades de distintos países, con Fernando y con Bonifacio. Quiero mencionar en particular que es un enorme placer volver a trabajar con el Estado, con el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, México, donde vengo trabajando desde el año 2011 en adelante, así que siempre es lindo volver a Nuevo León, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias, doctor.
Finalmente, nos acompaña el doctor Bonifacio Meneses González, a quien agradezco su presencia virtual y de quien me permito dar una breve semblanza. En el aspecto académico, es máster en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal. Asimismo, es máster en Destreza en Litigación Oral. Es doctor en Derecho y miembro de la Asociación de Doctores en Derecho de México, con estudios de posgrado en diversas universidades de Argentina, Colombia, México, Suiza y Estados Unidos. En el ámbito docente, es profesor de la Academia de la Magistratura de la Escuela Nacional de Justicia de República Dominicana, de posgrado en las universidades San Martín de Porres, San Ignacio de Loyola, Jaén de España, entre otras. En cuanto a su trayectoria profesional, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica y es exmagistrado del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y en la actualidad es juez del Sistema Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Ica. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un panel de lujo y conducido directamente por Grisel. Estoy encantadísimo, al menos de trasladarme imaginariamente a un lugar tan hermoso de México, y espero en este coloquio de alguna u otra manera estar a la altura de estos dignos señores que nos acompañan en la mesa, y espero resueltamente que también pueda aquilatar y aprender lo que ellos puedan enseñar la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Grisel. Muchas gracias a usted, doctor. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el coronavirus COVID-19. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la declaración 1/2020 titulada COVID-19 y Derechos Humanos. Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. En ese documento, estableció que los estados parte, que incluye a Argentina, Perú y México, y a sus poderes judiciales, habrían de implementar políticas extraordinarias que garanticen y maximicen el real y efectivo acceso a la justicia bajo una perspectiva de los derechos humanos, debiéndose ajustar a los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad y precaución. Con base en lo anterior, me gustaría realizar la primera pregunta, y va dirigida en primer lugar al magistrado Fernando Díaz, y es la siguiente. Magistrado, ¿nos podría decir cuál era la situación en materia de justicia digital antes de la pandemia originada por el COVID-19? Gracias, Grisel. Sí, mira, platicarles a todos nuestros acompañantes virtualmente a esta mesa, que en el Estado de México tenemos ya 5 años apostándole a una impartición de justicia a través del uso de tecnologías. No es casual que ante la pandemia pudimos afrontar esta contingencia mundial de manera no tan gravosa para los usuarios de la Administración de Justicia. En el año 2017, el Poder Judicial del Estado de México empieza los trámites para la implementación de la firma electrónica, que finalmente es la base y la piedra angular de lo que a la postre y el día de hoy podemos decir ya funcionando en prácticamente todas las materias, es el Tribunal Electrónico en el Poder Judicial del Estado de México. Ese mismo año entró en operación el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión, siendo este juzgado el primero en su tipo a nivel nacional y a través del cual se opera las 24 horas del día, los 365 días del año. A la par, ese mismo año, en el 2017, se apostó por la conformación de un complejo de telepresencia que pudiera permitir sentar las bases de una comunicación virtual y a distancia con términos no solamente jurisdiccionales, sino también académicos y de intercambio de opiniones con universidades, con otros poderes en otras latitudes, tanto nacional como internacional. Todo esto en el marco de lo que se llama una justicia digital cero papel, a través de esta política transversal en todos los aspectos que detonaron en su momento el modelo de gestión del Poder Judicial
penal mediante el cual se permitía consultar el expediente electrónico y ir sustituyendo paulatinamente a través de la digitalización de todos los expedientes que en papel se tenían en materia penal para ir avanzando y fortalecer un servicio de justicia transparente, expedita, que se pudiera consultar desde la comodidad de tu casa. Esto no termina ahí. En el año 2018, a través del complejo de telepresencia, se también encaminó para efecto de poder usar este tipo de instancias de complejo de telepresencia para efecto de llevar a cabo convivencias familiares de manera virtual o a distancia. Se puso en marcha en el 2018 el juzgado familiar en línea y el juzgado especializado en adopción, restitución internacional, que además, dicho sea de paso, en el Estado de México logramos por primera vez llevar a cabo este trámite a través previamente de una firma de colaboración con el Registro Civil, el Instituto de la Función Registral, la Defensoría de Oficio y el DIF estatal. Esto nos permitió poder estar y tener condiciones óptimas para afrontar esta contingencia sanitaria. Por eso les comentaba y les adelantaba que, bueno, en el Estado de México, en el Poder Judicial, ya desde hace varios años hemos sentado las bases para una justicia digital que llegó para quedarse. Muchísimas gracias, magistrado. Y bien, en el caso de Argentina, doctor Gonzalo, ¿cuál era esa situación en materia de justicia digital antes de que pues llegara este virus que vino a cambiar radicalmente el mundo? Bueno, Argentina como país federal, al igual que México, tiene una realidad que depende de cada uno de sus estados. En ese sentido tenemos 23 provincias o estados, que cada cual tiene su sistema de justicia penal, y luego tenemos penal, civil, comercial, ¿no? Y luego tenemos la justicia federal. En líneas generales, yo como juez en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debo decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siempre ha estado a la vanguardia de justicias modernas, justicias más cercanas con la comunidad y tecnología. Sin embargo, a pesar de estar de alguna manera a la vanguardia de Argentina, siempre he mirado con sana envidia, aunque es un concepto que no está bien dicho por la envidia nunca sana, digamos, pero sí miraba el sistema de funcionamiento de la justicia de Nuevo León, de México, allá por el año ya 2014, 2015, donde tenían sistemas tecnológicos para realizar videollamadas en los centros carcelarios y demás, con mis amigos que estaban trabajando en el Consejo de Magistratura y jueces. Recuerdo muchos diálogos con el magistrado Cadena, Demetrio Cadena, que nos mencionaba mucho y nos mostraba mucho los avances tecnológicos. Sin embargo, a pesar de que la ciudad de Buenos Aires es la que tiene un mayor avance tecnológico, todavía antes de la pandemia teníamos solamente pruebas piloto o experiencias más bien que se iban posponiendo en el tiempo y no lograban avanzar más allá desde esa lógica. Había una resistencia muy grande, entonces lo que teníamos era un expediente digital como prueba piloto que todavía no era obligatorio y se mantenía el papel. Entonces en esa dualidad todo el sistema judicial y los jueces preferían seguir firmando en papel los documentos y el expediente digital quedaba como un poco al costado y había juzgados que avanzaban en esos planes pilotos. Excepcionalmente teníamos la posibilidad de hacer audiencias remotas, pero se exigía una justificación de las partes de por qué no podían llegar al lugar donde se realizaba la audiencia. Y esto se veía de manera muy clara los inconvenientes cuando los jueces penales están de turno, donde teníamos que firmar en papel, sacar una foto a un pedido de allanamiento o de detención y enviarlo por WhatsApp. Toda una cuestión muy artesanal para poder trabajar fuera de horario de oficina.
Cuando se presenta la pandemia, cuando se presenta esta nueva situación, se implementa, ya no de manera gradual, sino obligatoria, el expediente digital y demás, y ahí empezamos a trabajar en estas nuevas herramientas. Pero realmente, si yo tengo que definir cuál era la situación previa a la pandemia, diría una situación más bien híbrida, con unos pequeños avances de planes pilotos en materia tecnológica. Que para nosotros fue un enorme desafío entrar en este nuevo ciclo, en esta nueva realidad. Muchísimas gracias, doctor. Y en el caso de Perú, doctor Bonifacio, ¿cuál era esa situación en materia de justicia digital antes de esta pandemia? Muchísimas gracias por el pase, en verdad tuvimos bastante impulso. Primero arrancamos con la digitalización de todos los procesos para tenerlos a la mano en carpetas. Incentivamos mucho lo que queríamos hacer, el proyecto Cero Papel, y empezamos con el expediente judicial electrónico. Al principio era expediente judicial electrónico de manera artesanal, le llamábamos. Era cuestión de digitalizar cada pieza del proceso y que las partes pudieran accesar a ese expediente digital desde cualquier parte. Pero no podían presentar recursos, ningún documento a ese acervo documentario que estaba dentro de las carpetas. Pero paulatinamente en algunas materias se ha ido trabajando en ese sentido. Luego empezamos con las notificaciones electrónicas. La cantidad de expedientes, porque ni bien se inicia un proceso judicial, sea cual fuese la materia, tenemos que emplazar a la contraparte. La otra parte debe enterarse de que está demandado o denunciado. Y ese proceso está de la mano con el trabajo de los señores notificadores. Y estos señores notificadores podían o no notificar, lo hacían bien o lo hacían mal, y entonces cuando caminábamos con el proceso acarreaban nulidades en todos los procesos porque no estaba bien notificado. Entonces trabajamos mucho con las notificaciones electrónicas, el expediente judicial electrónico, los remates electrónicos en materia comercial, derecho comercial, y en materia penal nuestra geografía es muy cambiante. Tenemos costa, sierra y selva, y los establecimientos penales donde están los presos están en lugares totalmente alejados o de lo contrario inaccesibles. Entonces empezamos a trabajar con el tema de los videojuzgamientos. Les puedo comentar, tenemos una cárcel que se encuentra a 5.800 metros sobre el nivel del mar, donde están los presos diríamos, más ranqueados. Es un tema inclusive que intervino la Corte Interamericana porque discutieron de que deberíamos cerrar ese penal, pero hay lugares en los cuales son gente que son muy avesados, que han incurrido en una serie de medidas disciplinares dentro del penal. Entonces hacemos las diligencias desde nuestro lugar de ubicación y ellos tienen un terminal allá en el penal y ahí pueden responder, su abogado está en la ciudad de Lima, en otro lugar, y por lo tanto hemos llevado durante mucho tiempo, antes de la pandemia, este sistema de juzgamiento que por ahora lo tenemos que hacer en forma regular y obligatoria. Ahora es lo contrario, de que es muy difícil que vayamos a los penales porque los jueces, en lugar de llevar a cabo los juicios en las instalaciones de los que llamamos palacios de justicia, entonces teníamos que trasladarnos a los penales. En esa materia hemos podido avanzar a fin de que no caigan en impunidad, se caminen con los procesos y sobre todo en el tema relacionado que tenemos aquí en el Perú, las llamadas bandas organizadas, la criminalidad organizada. Hemos tenido que crear un sistema de juzgamiento, se supone especializado, donde yo lo integro, que es el sistema anticorrupción. Hemos tenido problemas muy graves en el caso de la empresa Odebrecht o en el caso de otras empresas que también han tenido esa modalidad de corrupción, pero no nos alegra para nada poder decir que casi todos nuestros expresidentes de la República están siendo procesados o están purgando carcelería, todos los vivos. Imagínense, los que, bueno, han fallecido han también sufrido de pronto una serie de imputaciones. Y eso se debe a que tenemos un nivel de juzgamiento en el sistema de corrupción muy prolijo, en el cual podemos inclusive dictar medidas coercitivas en naturaleza personal contra altos dignatarios, ministros, gobernadores, alcaldes, etc. Entonces, eso nos ha ayudado para empoderarnos frente a la población y gracias al sistema
en el que hemos venido trabajando, digamos, el sistema electrónico, los expedientes judiciales electrónicos, las notificaciones electrónicas, la interoperabilidad. Ese es otro también uno de los métodos que nos ha ayudado a que podamos abrir las plataformas del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Policía, para hacer un solo cuerpo de un expediente y estemos más al tanto de la situación del procesado, del agraviado, y eso también está muy en camino. Para concluir en esta parte, diríamos que también el acceso, por ejemplo, a antecedentes penales, procesales, judiciales, a través de la red, toda la documentación que hace posible que el justiciable a quien nos debemos tenga todas las herramientas del caso para defenderse en forma adecuada y puntual, y que obedecemos a un sistema que hemos dicho justicia abierta, gobierno abierto, gobierno electrónico, el Poder Judicial al alcance de todos, el portal del Poder Judicial está al alcance de todos. Tenemos finalmente un canal de televisión que es Justicia TV, que tiene una cobertura en señal abierta a nivel nacional, donde se ven todos los juicios, y creo que es una de las cosas más gratas a nivel del Perú, tener un nivel de comunicación con la población que pueden ver todos los procesos judiciales en señal abierta, reitero, y sobre todo implica como una de las garantías significativas de la Administración de Justicia la publicidad de cada uno de los procesos. Gracias, Gisela. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, una vez escuchada la situación en materia de justicia digital antes de esta pandemia, surge la siguiente pregunta, que primeramente va dirigida al magistrado Fernando, y es la siguiente. ¿Qué medidas y herramientas se implementaron durante esta pandemia para, por un lado, garantizar el acceso a la justicia, pero al mismo tiempo la protección de la salud de los usuarios? Gracias, Grisel, con todo gusto. Fíjate, como lo venía adelantando en mi intervención anterior, el Estado de México ya contaba con bases muy sólidas en materia de justicia digital. La conformación del Tribunal Electrónico, la creación de la app, que por cierto fue motivo de que por cuarto año consecutivo se le otorgara el premio Hugo a la aplicación móvil del Poder Judicial del Estado de México en la categoría de gobierno digital, como una herramienta destinada a todo el público que facilitara la consulta, la información judicial más relevante y importante para consulta de expedientes electrónicos, promoción y la presentación de trámites. ¿Qué pasa con la declaratoria? Una vez que la OMS declara esta contingencia mundial por la pandemia del COVID, bueno, primero, antes que otra cosa, se garantizó, se privilegió garantizar la salud de los servidores públicos que integramos al Poder Judicial del Estado de México, así como los usuarios. Esto, bueno, a través de determinar, en primer momento, es instalar un comité de prevención contra riesgos sanitarios. Este comité multidisciplinario, no solamente con integrantes del Consejo de la Judicatura y magistrados y jueces, sino también con personal del Instituto de Salud del Estado de México, en donde en el seno de este consejo se tomaron muchas directrices para efecto de detectar casos de personal del Poder Judicial que durante el semáforo rojo suspender las actividades presenciales. Sin embargo, se exceptuaron de esta circunstancia aquellas cuestiones que por urgencia no permiten dilación y como es el caso en la materia penal y familiar, porque finalmente en el caso cuando una persona solicita o demanda el que se le otorguen alimentos, pues esas situaciones no admiten demora, así como tampoco resolver la situación jurídica de algún imputado, ¿no? Bueno, ¿cómo pudimos conciliar eventualmente, una vez que pasamos a semáforo naranja, las actividades
presenciales se fueron retomando paulatinamente hasta en un 30% en un primer momento en las oficinas que ocupan el Poder Judicial, y la mayor parte de los trámites y el desahogo de juicios en todas las materias se trasladó en aquellos casos en donde las partes contaran con firma electrónica, pues bueno, para que se desahogaran de esta forma, de manera virtual. Se dio cauce y se sentaron las bases para que las sesiones de los magistrados, de jueces, así como del Consejo de la Judicatura, tuvieran un sustento legal en aquellas modalidades que se llevan a cabo mediante telepresencia o bien de forma virtual a través de plataformas digitales que todos conocemos. Esto nos permitió en un momento dado del 20 de marzo al 6 de diciembre, el tiempo que duró propiamente la etapa más crítica de esta contingencia por la pandemia, que en el Estado de México la justicia no se detuviera. Por referirte a algunas cifras, durante esta etapa de pandemia se recibieron 114.571 promociones electrónicas, insisto, del 20 de marzo al 6 de diciembre del año 2020. Se ingresaron 6.217 demandas electrónicas en materia civil, familiar y mercantil. Se dieron trámite a asuntos nuevos, iniciales, a 19.284 en materia penal. Ingresaron 2.334 demandas civiles de manera electrónica, 410 en materia mercantil, 3.473 demandas en materia familiar se recibieron, y aquí hago un paréntesis porque debo decir que el Estado de México es uno de las primeras entidades federativas que, como ustedes saben, arropa la reforma laboral y ahora asume las funciones que antes desempeñaban las juntas de conciliación y arbitraje, ahora constituidas en tribunales laborales. Bueno, en materia laboral tampoco se detuvo ante la pandemia el trámite y la administración de justicia para los trabajadores o patrones, recibiéndose 16 demandas electrónicas. Se desahogaron un total de 38.078 audiencias penales virtuales, 2.154 citas electrónicas, se giraron 2.433 órdenes de aprehensión, 1.080 órdenes de cateo, y en este trámite, en este lapso de tiempo durante la pandemia, pues evidentemente uno de nuestros objetivos o de las prioridades que teníamos era socializar el uso del tribunal electrónico, y esto iniciaba primordialmente para convencer a las partes de que tramiten su firma electrónica, porque sin firma electrónica evidentemente no podríamos desahogar el trámite a través del tribunal electrónico. Y es en esa etapa de la pandemia en donde se gestionaron 32.740 firmas electrónicas. Es así que el Estado de México pudo hacer frente a esta pandemia ante un reto mundial sin detener la impartición de justicia, siendo sensible y privilegiando, se insiste, en la salud, tanto de los servidores públicos judiciales como de los justiciables. Muchísimas gracias, magistrado. Y bien, pues esta pregunta también va dirigida para el doctor Gonzalo. En el caso de Argentina, doctor, ¿cuáles fueron esas medidas y herramientas que se implementaron durante esta pandemia? Pues por un lado para garantizar el acceso a la justicia, pero al mismo tiempo el derecho a la salud. Sí, Grisel. A ver, como yo contaba, en nuestro caso en Argentina partimos desde más atrás. Teníamos todavía que readecuar el funcionamiento del sistema.
Esto generó algunos inconvenientes al inicio, razón por la cual tuvimos un pequeño periodo de suspensión de plazos para readecuar todo el sistema de justicia. Yo diría que se tomaron como 4 grandes ejes para avanzar y poder dar un sistema de justicia que sea eficaz, pero a la vez respetuoso de las garantías de los ciudadanos que se ven involucrados en el sistema. En primer lugar fue abandonar esos planes pilotos de sistemas tecnológicos para tomarlos directamente como planes obligatorios. Esto en el sistema de justicia fue interpretado de manera correcta, en el sentido de que había que dar este paso sí o sí, que estábamos atrasados, y se estableció rápidamente, ni bien comenzó el periodo de pandemia, la obligatoriedad de la firma digital y el expediente judicial electrónico. Esto generó que esa doble vía que tenían los juzgados de manejar todavía en papel o manejarse electrónicamente, el papel pierde sentido, los juzgados a los cuales dejamos de concurrir por la pandemia quedan con los expedientes en papel allí abandonados y todo pasa a ser digital con la firma obligatoria. Una segunda medida que había que tomar y que tiene mucho que ver con esta antinomia fundamental de garantías y eficacia que constantemente en el Poder Judicial tenemos que estar mirando hacia ambos mundos, está centrado en la obligatoriedad de realizar audiencias remotas. Frente a la imposibilidad de acercarse en momentos de la pandemia, otros sí hemos podido ir a oficina, se genera la necesidad, y así lo estableció el Consejo de la Magistratura, de establecer audiencias virtuales y darnos los mecanismos necesarios para poder generar distintas salas de audiencia virtual. Este fue un gran avance, pero también generó una complejidad, diría yo, que tiene que ver con cómo logramos establecer en un sistema virtual un buen manejo de audiencias que sean eficaces, pero a la vez sean respetuosas de las garantías. Esto sobre todo en materia penal. En materia penal todos sabemos que para que el Estado pueda legitimar un castigo se requiere de un proceso en el cual tengamos un juicio oral y público bajo determinadas garantías que han sido establecidas a lo largo de los años en los diversos tratados y convenciones internacionales. El formato de juicio oral con la inmediación no es una idea que esté establecida en un código, sino que es un concepto que da legitimidad al sistema. Entonces se generó la pregunta de parte de los abogados defensores y de las defensas públicas respecto de cómo salvaguardar dentro del sistema, y esta es una discusión que todavía mantenemos, cómo salvaguardar las garantías constitucionales en un proceso penal cuando el juicio oral no se hace de manera presencial. Esto es, ¿cómo puedo controvertir yo las evidencias? ¿Cómo puedo contraexaminar un testigo? ¿Tuve información previa de ese testimonio? ¿Tengo posibilidades de verlo? ¿Cómo se establece la señal? ¿Qué sucede si en un momento determinado se pierde señal? ¿Qué sucede si frente a una objeción de una pregunta, el testigo no escucha la objeción y empieza a responder? Esto generó un montón de preguntas, un escenario de mucha reflexión, de muchas preguntas y al inicio pocas respuestas. Lo que empezamos a trabajar y lo solucionamos desde el Consejo de la Magistratura es establecer de manera consensuada un protocolo o guía de buenas prácticas para los juicios orales virtuales, remotos o semipresenciales. En este momento estamos de vuelta entrando en un periodo de mucho encierro, nuevamente de pandemia, pero hay periodos en los cuales uno puede acercarse al tribunal. Sin embargo, hay testigos que por razones de salud no pueden estar presentes. Entonces establecimos una respuesta a cada uno de estos puntos. Que las objeciones las maneje el juez, pero el secretario apague el micrófono de manera inmediata para evitar estos inconvenientes. Que las declaraciones previas estén suficientemente estandarizadas y reguladas para poder tener información previa al juicio. Que se regule y se chequee previamente si un testigo declara de manera virtual cómo es la red que tiene y cuál es el alcance que tiene, y se hace una audiencia previa para verificar cada una de las partes que tenga buen acceso y buena conectividad. Y sobre todo, se establece una audiencia previa donde se fija entre las partes cuál es el tiempo de duración que consideran que debe tener cada testigo. Para que, en caso de que los testigos comparezcan a la audiencia, no se junten, no se aglomeren personas, sino que rápidamente pueda disuadirse ese punto. El tercer eje que trabajamos fuertemente tiene que ver con el acceso ciudadano a la justicia. Reforzamos mucho
nuestros sistemas de denuncias virtuales, ya sea a través de mails y respuesta inmediata, como así también a través de los famosos que llamamos 0800, los sistemas de llamada en la cual uno puede hacer la denuncia. Se optimizó desde el Ministerio Público Fiscal todo ese sistema para que la respuesta sea inmediata. Y por último, nos enfrentamos al problema de lo que implica el teletrabajo. Cómo se regula el teletrabajo a nivel laboral, cuáles son las demandas de los gremios respecto a los empleados y funcionarios judiciales y el horario de trabajo. Entonces establecimos en el Consejo de la Magistratura lo que se denominó la Comisión COVID. La Comisión COVID generó reuniones periódicas con los gremios que representan los intereses de los trabajadores, Ministerio Público Fiscal, Defensa, Asesoría Tutelar y Poder Judicial, y allí tratamos de consensuar toda la reglamentación necesaria para adecuar el teletrabajo y para cuando uno va a oficina, cómo generar las entrevistas con los abogados. Si un abogado tiene que ir a hablar con algún cliente o por algún caso, cuántas personas deben ingresar a cada edificio y cuánto es el máximo permitido. Eso diría que son los 4 grandes ejes que hemos trabajado. Aún nos quedan algunos inconvenientes, estamos trabajando fuertemente en la interoperatividad, pero no logramos todavía terminar el trabajo de interoperatividad y tenemos que avanzar todavía en firmas digitales a través de los celulares. En ese punto todavía estamos avanzando. Evoco la cibercriminalidad. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa información. Y bien, en el caso de Perú, doctor Bonifacio, ¿cuáles son las medidas y herramientas que se implementaron durante esta pandemia, de igual forma para garantizar el acceso a la justicia y a su vez la protección de la salud hacia los usuarios? Gracias, Grisel. Imagínate, nos cae la pandemia de un momento a otro, la cuarentena fue dictada por el gobierno de una forma demasiado estricta. Creo que uno de los países en el mundo que hemos tenido una cuarentena tan estricta y abusiva ha sido el Perú. No podíamos salir ni a la esquina, ni siquiera algo elemental. Por lo tanto, se cerraron todos los tribunales, absolutamente todos. Es obvio y es evidente que había personas que necesitaban que vean su tema de libertad o personas que habían incurrido en un delito que debería solucionarse sus problemas. Lo grave era que, por ejemplo, personas que reciben un pago alimentario por cuestión de divorcio, separaciones o obligaciones de ellas, no podían ir a cobrarlas. Luego teníamos problemas de los jubilados en búsqueda de sus pensiones. En sí, la situación se tornó preocupante, pero después caótica. El Poder Judicial tiene dentro de su más alto órgano de gobierno el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y ellos se reúnen y dictan disposiciones. En primer lugar, la suspensión de plazos procesales para los efectos, por ejemplo, de apelaciones o controles, etc. Y eso ayudó mucho para que no corran los plazos y no se venza la posibilidad de que aquellas personas puedan perder un juicio. Enseguida se tomaron otras medidas de los trabajos a nivel del trabajo remoto, instalaron el Meet y empezamos a trabajar, pero después de un tiempo. Es como que se desapareció todo y empezamos a trabajar después de un tiempo a tratar de, sobre todo, de crear algunas formas de acceso de algunos procesos, más aún en el interior de la República. Y las mesas de partes electrónicas se pusieron a trabajar, el control remoto a través del VPN también, este sistema que podíamos ingresar a nuestras máquinas estando desde casa, y así sucesivamente empezamos a resolver los procesos judiciales. En la actualidad, inclusive, el personal sigue asistiendo en forma parcial, 1 o 2 veces por semana nada más, y aquellas personas que tienen algún tema de comorbilidad, se les ha prohibido su ingreso. Es una lástima, y la verdad que me siento sumamente entristecido que personas que conozco, anoche tuve que ir al velorio de un colega y amigo que yo fui su presidente de sala, falleció, y dentro de eso tenemos una lista increíble de jueces, fiscales, abogados, los médicos que nos asistían, que han ido falleciendo en masa. El Perú es uno de los países que mayor alto índice de mortalidad por 100.000 habitantes ha tenido en nuestra región. Y entonces,
los colegas que se han ido viendo por esta pandemia ha significado mucho para los efectos de dictar medidas para que no asistan a aquellas personas mayores al trabajo. A ver, en el Perú se puede trabajar hasta los 70 años en las instituciones públicas. Por lo tanto, tenemos un rango muy alto de personas que oscilan de los 50 a los 70, sobre todo los magistrados superiores y supremos. Y entonces a ellos se les ha prohibido su ingreso a las instalaciones, por más de que tenemos una suerte de cuidados. Y luego también hemos visto la posibilidad de dictar medidas internas de asistencia, de la conducción de expedientes. Teníamos extradiciones, por ejemplo, que resolver. Hay personas que estaban detenidas fuera del país y había que resolver su extradición, pues había que trasladarse al Palacio de Justicia, recabar los documentos, en lo posible, desinfectarlos y resolver esos temas. Luego, en otros temas, por ejemplo, de desalojos, se suspendieron todos los desalojos, espera que existan otras medidas. Entonces, los propietarios de las viviendas donde ya no perciben ingresos, también eso ha ocasionado un problema social, económico, a nivel de familia también, a nivel de todas las áreas del derecho y sobre todo del carácter laboral por la ingente cantidad que ha sido despedida. Los contratos suspendidos y se dieron normas de que en el ámbito laboral implicaba de que empresas gigantes, pequeñas y medianas, todas deberían dejar de contratar trabajadores. ¿Se imaginan la cantidad de personas que estamos hablando? Cerca de 1 millón en el primer tramo que perdieron trabajos y tenían obligaciones alimentarias, obligaciones de casa. Bueno, esto, lejos de ser la pandemia de mayor sentimiento, no solo anímico, sino también ya en el carácter laboral. Esas medidas que se dictaron ayudaron mucho a volver a tratar a estos señores justiciables a quien nos debemos en el tema de acceso a la justicia. A través de las mesas de partes hemos implementado mayores servidores y en lo posible ya se está litigando ya en los expedientes judiciales electrónicos que en su momento eran una lejanía, ahora sí, a fuerza del deber hemos tenido que implementar. Entonces, los abogados desde sus casas ya presentan sus escritos, lo estamos resolviendo también desde casa. Estamos llevando a cabo todas las audiencias, absolutamente todas las audiencias de materia penal que estaban inclusive atrasadas, lo hemos vuelto a reeditar en el trámite y en lo posible, en algunas otras materias también. Lo cierto, y concluyo con esto, de que no se ha dejado de impartir justicia, no se ha suspendido los procesos judiciales. Todo ello nos ha hecho madurar. Considero que las personas que inclusive desconocían de muchos trámites en lo que respecta a la tecnología han tenido que aprender a fuerza de galope, han tenido que aprender, ubicarse, porque aquellos que no lo intentaban antes ahora han tenido que ser una obligación. Todas esas medidas nos han ayudado a ponernos de una u otra manera al frente de la población y decirles de que pueden acceder al Poder Judicial ya no con la misma rapidez o la inmediación que ellos quisieran, pero no hemos dejado de administrar o impartir justicia en todo el Perú. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, una vez que ya escuchamos las medidas, herramientas y mecanismos implementados durante esta pandemia por cada uno de ustedes, me gustaría realizar la siguiente pregunta al doctor Gonzalo, primeramente, y es la siguiente. ¿Cuáles son los avances tecnológicos o herramientas implementadas que considera vinieron para quedarse una vez que esta pandemia termine? Bueno, es muy interesante ese debate porque me parece que es una idea que termina de cerrar y que tiene conceptos constitucionales muy claros, ¿no? Hay cambios tecnológicos que acercan la justicia a la ciudadanía. Digamos, esta idea de oralidad que todas las justicias latinoamericanas abrazan de alguna manera, hemos observado que es más sencillo de realizar porque uno puede generar más audiencias de manera remota.
Esto es innegable que el mundo cambió, que el mundo nos puso al sistema de justicia como servicio público que es, en una coyuntura que era actualizarnos, acercarnos a la gente, o si no, directamente la gente cada vez va a creer menos en los sistemas. Esto es innegable. Cuando uno observa desde este lugar, se da cuenta rápidamente que hay cambios que ya no se dan marcha atrás. La existencia de un expediente en materia de papel ya es algo que ha quedado olvidado. Vamos a seguir trabajando en una suerte de expediente judicial electrónico. Y al trabajar en una suerte de expediente judicial electrónico, el aforo de público a los juzgados, a fiscalías, a defensa, pierde sentido. Entonces, el formato de trabajo remoto, incluso a los poderes judiciales, como organismos del Estado, le permite también incluso ahorrar enormes costos que implicaba el mantenimiento de un montón de oficinas, que uno puede tener trabajo variado, gente que trabaje de manera remota, gente que trabaje de manera presencial. Entonces, de modo tal que la firma digital va a quedar, el expediente electrónico va a quedar. Ahora, el sistema de audiencias nos interpela a no tomar decisiones rígidas, sino ver cada caso. Creo que el formato de audiencias donde son exclusivamente de abogados, son audiencias que se van a quedar en forma remota. Ya no tiene sentido ir a una sala de audiencias donde solo está un juez, un fiscal y un defensor y que alguno de ellos debe trasladarse. No tiene ningún sentido. Ahora, cuando se acabe la pandemia, la pregunta que va a surgir es si se puede continuar o no realizando, por ejemplo, juicios orales semipresenciales o remotos, y si se puede continuar o no realizando audiencias de conciliación de manera remota. Y me parece que acá hay que tener mucho cuidado con quedarnos con un formato totalmente remoto. Dijimos que en esta realidad que estamos atravesando hoy en día con la pandemia, el juicio oral remoto se puede realizar, pero esto no quiere decir que no tenga algunos costos en contradicción, en mediación y demás, y que uno se las ingenia para evitar que esos costos terminen siendo altos. Una vez que superemos esta pandemia, que todos esperamos superarla prontamente y sigue pasando el tiempo y seguimos todavía aquí anclados sin poder tener una resolución sobre este punto, creo que las audiencias virtuales se van a quedar exclusivamente en lo que hace a audiencias de abogados o audiencias de poca contradicción. Cuando se presenta la víctima, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la víctima necesita escuchar al juez, necesita ver al juez, necesita entender que sus derechos son atendidos. Mucho de eso tiene que ver con lo que en su momento Francesco Carrara, el profesor de Pisa, decía en su tratado en materia criminal. En tomo 2 él habla mucho de las formas en sentido positivo. La presencia de un juez, la presencia de una sala de audiencias, el escenario de la sala de audiencias como un lugar donde se la escucha, tiene mucha importancia en el momento de resolver el conflicto. Muchas de las víctimas lo que buscan es ser atendidas, ser escuchadas y que se le den la verdad, le den el reconocimiento de la verdad, que tiene un valor enorme. Eso se constituye y se erige en una sala de audiencias. Del mismo modo, el juicio oral, ya sea en materia penal o en otras materias, Chile, por ejemplo, tiene juicio oral en todas las materias, civil, laboral, comercial, genera un escenario de contradicción, un escenario de inmediación donde nosotros innecesariamente minimizamos ese escenario, se puede perder legitimidad en la pena. Entonces, mi conclusión sería: sí, vamos a seguir con expedientes digitales, sí, vamos a seguir con firma digital, sí, vamos a seguir avanzando en tener firma digital en dispositivos celulares, en tener interoperatividad, pero no me imagino un escenario donde las víctimas no puedan tener el contacto directo con los jueces, y tampoco un escenario donde los imputados, una audiencia de juicio oral, no puedan tener el juez presente y que el juez resuelva en el momento. Esos valores creo que no tenemos que claudicar y no tenemos que perderlos. Muchísimas gracias, doctor. Y de igual forma, para el doctor Bonifacio, ¿cuáles son esos avances tecnológicos o herramientas implementadas que considera vienen para quedarse durante, o más bien cuando termine esta pandemia, doctor Bonifacio? Muchísimas gracias, Grisel. Qué bonito. A ver,
En el Poder Judicial hemos salido de diversas etapas. Hemos empezado con el trabajo manual, después la mecanización, la informatización, la sensorización y buscamos ya la aplicación de la inteligencia artificial. Regreso. El trabajo manual que lo hacíamos constantemente a través de los expedientes, que son un acervo documentario que inclusive va contra el derecho ambiental porque por cada 7 resmas de papel se tala un árbol. Si esto es así, hemos venido acumulando cientos de miles de expedientes judiciales, de los cuales nos hemos convertido en adictos del papel. Y en verdad, cuando llega y concluye ese juicio, contratamos diversos locales para que se conviertan en el archivo de cada tribunal. Pues bien, cuando empezamos con la mecanización, obviamos ese trabajo y eso nos va muy bien con la forma de cerrar algunas tradiciones que nos han dejado la colonia. Y luego con la informatización ya venimos avanzando en otros temas relacionados al uso de las computadoras, menos uso de las impresoras y todavía la lectura visual, no la lectura a través de los ordenadores, tablets, iPad y todo lo que nos ha ayudado la tecnología. Y entramos a la sensorización, que en verdad es útil para muchos factores en los cuales nosotros tenemos, no solo en los estamentos penales, en los elementos no carcelarios, y ahí se trabaja con un nivel de más alta calidad. Pero si entramos ya a temas relacionados, por ejemplo, a inteligencia artificial, cosas de que en su momento habíamos empezado a trabajar en una forma artesanal, les digo. Hay un bot conversacional que está en todos los lugares, y ese bot conversacional ayuda a que las personas llamen a cualquier hora del día y de la noche al teléfono X y de pronto se le diga dónde está su expediente, bajo en qué lugar se encuentra, su solicitud o su pago alimentario o su próximo juicio oral, la audiencia, si se prorrogó, se fijó, etcétera. Es muy útil que ya una persona, así como Siri, nos pueda contestar y decir, bueno, está ahí, o Alexa, oye, se encuentra en tal lugar. Entonces, ese desarrollo estamos llegando a que definitivamente se va a quedar, y quién sabe que con el ingreso abrumador del 5G podríamos tener inclusive mayores resultados. En mis conferencias a mis alumnos o a las personas del Poder Judicial les digo, lamentablemente en el ámbito penal somos jueces del siglo XX con una logística del siglo XIX frente a una delincuencia del siglo XXI. Y tenemos que ponernos a la par. Estamos totalmente atrasados, no veo una respuesta en el tema, por ejemplo, del nuevo escenario de lavado de activos, el uso de criptomonedas, el crimen o el cibercrimen, perdón, está arrasando como una pandemia adicional. Se supone que, con informe de las Naciones Unidas, el perjuicio en este año va a ser de $600 billones, más que el narcotráfico, más que la trata de personas, más que la corrupción. De tal manera que estas figuras delictivas o el acto delincuencial, donde no se puede rastrear las criptomonedas, el Bitcoin, Ethereum, etcétera, llega un momento en el que nosotros como Poder Judicial tenemos que hacer uso de la tecnología. Y esa tecnología ha venido a quedarse. Por eso estamos usando ya el tema de la sensorización, estamos trabajando con el tema de la inteligencia artificial. Hemos visto como para mejorar algunas cosas lo que lleva en Argentina Prometea. Para algunos supuestos regulares, sencillos, en Colombia no les fue bien y se está viendo la forma de que podamos implementar aquí esta forma de agilizar los procesos. Luego vemos el tema de la transparencia en nuestras resoluciones, como digo, el uso de la tecnología a través de no solo de las páginas de Facebook, de la televisión abierta, sino la transmisión de los procesos judiciales que le da, sobre todo, transparencia y solvencia a los procesos judiciales a nivel de la población. Y definitivamente los procesos judiciales a través de la línea van a tener que continuar. Y no solo en el tema penal, siento de que la víctima, el encausado, debe estar cerca a su juez, pero como les reitero, no es como ejemplo
pero siempre digo México, Colombia y Perú, donde tenemos narcotráfico a gran escala, bandas criminales, el crimen organizado, el cibercrimen, se necesita no tener ese contacto y menos aún la fácil identificación de dónde se encuentra este juez, este fiscal, que es fácil, como si fuese un blanco de tiro, ¿no? Para que pueda ser ubicado. Nosotros tenemos muchos problemas en ese aspecto, por lo tanto, los procesos judiciales que venimos sosteniendo es a través de la línea de antes y debemos continuar, debemos seguir trabajando. Hay temas que están ayudando mucho en el expediente judicial. Ya tenemos la firma digital electrónica, es más, los que hemos obtenido, no un documento de nacional de identidad, o sea, nuestro DNI, nuestra cédula de identificación, tiene un chip que lo podemos usar para los efectos no solo de registro de identificación y las firmas digitales. Tenemos aquí una oficina de Registro Nacional de Identificación, Registro Civil, donde acudimos, bueno, anualmente a renovar nuestras claves, y eso nos ayuda a que podamos inclusive hacer la firma digital. Hago es aquí. Hace un momento le decía a Grisel, perdóname solo 5 minutos porque estamos decidiendo sobre la libertad de una persona que ha sido detenida, y si en caso hubiésemos acordado a los magistrados del tribunal su libertad, hubiésemos firmado por la vía de la firma digital. Lo cierto es de que no hubo consenso y se dispuso su internamiento en el penal, y ya la secretaria dispone a través de un documento al Instituto Nacional Penitenciario su internamiento en el penal con una firma digital, con la autorización de los señores magistrados, que está inserto en una clave en la hoja superior, que tampoco puede ser necesario imprimirlo. Todo está ya regulado en las unidades móviles, en los celulares, en las carpetas, y quizás estamos hurgando en algunas cosas de mayor envergadura para seguir trabajando en la búsqueda de que tengamos mayor presencia tecnológica. Y no crean que eso nos está obligando a trabajar mucho más, porque sábado, domingo, que antes descansaba, no iba a Palacio, desde la casa tengo que ponerme al día en todos estos avatares de lo que implica el avance tecnológico. En verdad, Grisel, para mí es una satisfacción poder contestar esta pregunta, porque he visto en otros países cómo vienen trabajando. Como decía hace un momento, me recuerdo Gonzalo, que una sana envidia. Chile, pues, está un paso adelante que nosotros en el tema relacionado al juzgamiento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, desde cualquier parte del mundo, presenta sus demandas, contesta, audiencia, sentencia, todo lo tienen en la línea con un soporte tecnológico sumamente prolijo en seguridad. Quizás no tienen la misma envergadura, les decía a ellos, ustedes no tienen crimen organizado, no tienen narcotráfico de gran escala, pues su justicia es más light, ¿no? A lo mucho delitos económicos o migratorios, pero no tienen lo que sí, reitero, lo sentimos, Colombia, México y Perú, por la gran escalada de los cárteles, ¿no? Que están aquí en el Perú, están en Colombia, están en México, y ese soporte de mantener esos lugares o escenarios delictivos necesariamente implica vulnerar una serie de sistemas de seguridad en los cuales tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Grisel. Muchas gracias a usted, doctor. Y finalmente, al magistrado Fernando le pregunto, ¿cuáles son esos avances tecnológicos, herramientas implementadas que considera vinieron para quedarse en caso de que llegase a terminar esta pandemia? Gracias, Grisel. Mira, como lo adelantaba en mis intervenciones anteriores, y definitivamente coincido tanto con Gonzalo como Bonifacio en muchos de sus conceptos, el tema de la pandemia nos vino a cambiar, no solamente nos vino a reinventar la forma en que actuamos, no solamente como servidores públicos o como impartidores de justicia, sino vino a simbrar el tejido social, de cómo estábamos acostumbrados a llevar a cabo y a desarrollar nuestras vidas. Y evidentemente esta circunstancia no escapa a un tema primordial como lo es la impartición de justicia. Concebir como una circunstancia de moda, tampoco se puede, yo creo que no es permitible que se aborde por parte de algún
órgano o instancia pública como una ocurrencia, yo creo que debe de ser un tema que debe de estudiarse, debe de planificarse en el corto, mediano y largo plazo. En el Estado de México, en el Poder Judicial del Estado de México, se ha hecho una importante inversión en el desarrollo de software y hardware que nos permita darle solvencia, solidez y seguridad jurídica a las partes en las tramitaciones de diversos juicios o diligencias a través del Tribunal Electrónico. Evidentemente, el Tribunal Electrónico, por cuanto hace al Poder Judicial del Estado de México, es una herramienta que va a prevalecer y esta pandemia nos hizo converger en involucrar a todas las materias que pudieran hacer uso de estas herramientas tecnológicas y salvaguardar de esta forma la salud de las partes, no detener la impartición de justicia y finalmente tendremos que seguir trabajando en modelos híbridos. Una parte que no debemos de perder de vista es que esta pandemia nos hizo voltear a ver al trabajo en casa, que finalmente en México, aún en el Estado de México y en México, no está del todo regulado, no está del todo normalizado, y es una realidad que venimos desarrollando a lo largo de un año, en donde tanto en el sector público como en el sector privado tuvimos que realizar nuestro trabajo desde nuestros hogares a través del uso de tecnologías, y este paradigma del trabajo presencial creo que también cambió con la pandemia y tenemos que irnos normalizando a ello, a ver esquemas donde se evalúe no solamente las horas sentado atrás de un escritorio, sino los resultados. Y bueno, en el Estado de México y en el Poder Judicial del Estado de México nos hemos dado cuenta gratamente que el personal, los servidores públicos, hombres y mujeres comprometidos con la tarea fundamental y primordial que es impartir justicia, se pusieron la camiseta. Siempre hay la duda de qué tanto esto puede influir en el desarrollo armónico o en los resultados y en generar respuesta a la sociedad que espera ávida de recibir justicia, que el Poder Judicial esté parado o esté trabajando de una manera distinta a la que no estábamos acostumbrados. Pero gratamente nos dimos cuenta que en todas las materias hubo trabajo, hubo resultados, se le dio respuesta a la ciudadanía y cómo, bueno, a través de estos mecanismos tecnológicos que evidentemente si no tenemos el sustento legal para poderlos implementar, la disposición y también la buena voluntad de las partes para empezar a tramitar su firma electrónica y acogerse a esta nueva modalidad de promover, de presentar promociones vía firma electrónica, consultar expediente electrónico, acudir a las audiencias de manera virtual. Es también un cambio de paradigma, pero que gratamente estamos rompiendo estos paradigmas que de repente tenemos por el miedo a lo desconocido, pero es algo que es una normalidad que vamos a tener que ir afrontando y compaginar el trabajo presencial con el trabajo y la impartición de justicia digital. Evidentemente coincido con Gonzalo en cuanto a la preocupación que debe de estar permanente en los órganos de impartición de justicia, de velar por el respeto a los derechos humanos. Eso es fundamental, y de garantizar, evidentemente, en todas las materias, pero sobre todo en la penal, por la complejidad y la trascendencia de su propia naturaleza, de garantizar el respeto de los principios que rigen el sistema penal acusatorio. Muchísimas gracias, magistrado. Y ya para concluir,
y con base en todo lo expuesto por cada uno de ustedes, me gustaría preguntarle primeramente al doctor Gonzalo, ¿qué sigue después de esta pandemia? ¿Cuáles son los retos y desafíos que aún debe afrontar la justicia digital, doctor? Sí, Grisel, yo pensaba, ¿no? Mientras conversábamos en estos días, incluso mientras escuchaba a mis colegas y demás, ¿cuáles son los nuevos retos de la justicia? Y mi respuesta puede parecer extraña, pero yo creo que la justicia no tiene nuevos retos. La justicia lo que tiene es el mismo reto constante que no ha logrado cumplir, que es gestionar los conflictos. Sería como de alguna manera decir, a ver, ¿cuáles son los desafíos de la medicina? Siguen siendo los mismos, digamos. Sanar a la población, etcétera, etcétera. Solo lo que cambia es la coyuntura. Entonces yo creo que el primer punto que tenemos que estar presente es que si partimos de la base de que la justicia es un servicio hacia la comunidad, el reto sigue siendo el mismo reto incumplido, que es gestionar los conflictos de manera eficaz. Claro que gestionar estos conflictos de manera eficaz nos ha costado mucho en la historia de nuestros poderes judiciales, de nuestros sistemas judiciales. Todos sabemos los resabios que tenemos de cultura inquisitiva, los resabios que tenemos a nivel normativo, si se quiere, de normas que responden a distintos modelos, pero todos sabemos que al final de cuentas nuestra tarea es gestionar un conflicto. En materia civil, comercial, es mucho más claro la gestión del conflicto porque es un actor, un demandado y ese conflicto hay que gestionar. En materia penal también tenemos que gestionar un conflicto. A veces tenemos que gestionar un conflicto que tiene víctimas muy directas y tenemos que ver cuál es la respuesta que tenemos que dar. Otras veces tiene que ver con fenómenos criminales y organizaciones criminales, como nos contaba Bonifacio, mucho más complejas, que requiere una mayor comprensión para poder gestionar ese conflicto. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que ha cambiado en el último tiempo es, si se quiere, la coyuntura. La coyuntura ha cambiado. Las organizaciones criminales son mucho más complejas. Las dinámicas sociales en materia civil, comercial, son mucho más complejas. Las herramientas con que cuentan son más complejas. Y tenemos que tener en esa coyuntura también reconocer que los conflictos son mucho más graves y tienen otra complejidad de esos fenómenos criminales. De modo tal que la tecnología, y en esto ahí voy abordando un poco esta idea de cuáles son los nuevos retos, siguen siendo los mismos, solo que ahora tenemos que aprovechar esas nuevas herramientas para poder gestionar los conflictos de manera adecuada. Me parece que entender esto implica ya hacernos la pregunta de la tecnología ¿para qué? Porque si no, podemos caer en respuestas sin darnos cuenta, un poco tecnocráticas, que no terminan de apuntar hacia una gestión de los conflictos. En líneas generales, por ejemplo, la inteligencia artificial yo creo que puede ser un insumo adecuado, pero puede ser un insumo adecuado vinculado, diría, casi específicamente a lo que son los trámites previos a la resolución, o lo que tenga que ver con procesos ejecutivos que realmente no requieren mayor dinámica. Porque si nosotros vamos más allá con la inteligencia artificial, podemos evitar dar respuestas concretas al conflicto que tiene una víctima. Y esto es muy importante. Borges lo contaba en un cuento que suelo contar mucho, Emma Suns. Borges lo que cuenta ahí es la historia de una víctima y la necesidad de ser reconocida. En esto tenemos que nunca perder de vista ese enfoque. En segundo, diría entonces, ¿la tecnología para qué? Yo diría, tenemos dos grandes caminos. El primero, la visión del caso a caso. Tenemos que utilizar la tecnología, así como lo usamos para construir expedientes judiciales electrónicos y firma digital, tenemos que avanzar en que todas las decisiones sean orales y que queden registradas de esa manera. En lo personal, como juez penal, que trabajo tanto en garantías como en juicio, hace un tiempo largo ya que he tomado la decisión que mis sentencias son exclusivamente orales. Esto no requiere ningún otro registro que tecnológico. Cuando las partes preguntan, ¿y la sentencia? No, lo escuchamos al juez, y la sentencia es que la acaban de escuchar. Aquí tiene el audio, aquí tiene el link para entrar a la sentencia, pues la acaban de escuchar. No es un veredicto fundamentado, no es una lectura de un documento, es un juez hablando. Entonces la visión de solucionar el conflicto va de la mano con la tecnología para que quede todo registrado. En segundo lugar, diría que la tecnología tiene que apuntar a la información. Y la información tiene que ver con dos grandes canales. Por un lado, la tecnología abocada a generar información para poder construir canales más dinámicos y eficaces de comunicación con la ciudadanía.
todavía a los poderes judiciales nos cuesta mucho abrirnos del todo y poder tener cercanía con la ciudadanía, de modo tal de tener insumos más dinámicos, más rápidos para gestionar reuniones y ver qué es lo que está pasando en la ciudadanía, qué es lo que está pasando en la comunidad. He escuchado con mucha atención y muy interesantes los planteos de audiencias en televisión, en canales de televisión de los poderes judiciales, y que se vean, me parece que es un gran camino, pero tenemos que también saber qué es lo que le pasa y qué sienten de las respuestas que da el servicio de justicia. Pero por otro lado, creo que tenemos que construir con tecnología canales de información más eficaces desde la estadística. En lo personal he trabajado mucho en lo que tiene que ver con consultorías de mejoras a los poderes judiciales, y hay una pregunta que cuando vamos a materia penal que no se obtiene respuesta. Por ejemplo, uno sabe que vinculado al mercado ilegal de estupefacientes hay muchos delitos, desde la tenencia con fines de comercialización, la microcomercialización, el narcotráfico a gran escala, etc. Pero es increíble que cuando uno intenta obtener información no de cuántos casos ingresan a un sistema judicial por un fenómeno criminal complejo, sino cuáles tienen determinadas características como pureza de la mercadería, ganancia del mercado ilegal, hasta dónde llega ese sistema, es muy difícil detectar. Entonces tenemos todavía una costumbre de trabajar la tecnología, las estadísticas, la tecnología, el servicio de las estadísticas de manera más bien rutinaria, y todavía no hemos construido esos caminos que nos permita comprender de manera más clara los fenómenos criminales para poder trazar una política criminal que pueda comprender ese fenómeno, recuperar los activos que utiliza ese fenómeno criminal y de esa manera reducir esos fenómenos criminales. Creo que sigue siendo el mismo desafío de la justicia, solo que la tecnología nos permite tener nuevas herramientas para acercarnos a la comunidad y para dar respuestas más certeras a los fenómenos más complejos que demandan un servicio de justicia. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Y bueno, ahora le pregunto al magistrado Fernando, ¿qué sigue después de esta pandemia, magistrado? ¿Qué retos y desafíos debe afrontar aún la justicia digital? Gracias, Grisel. Mira, yo creo que la circunstancia que se vive en el Estado de México no es distinta a la realidad que vive nuestro país, pues dada la conformación geográfica, política, demográfica, económica, social del Estado de México, siempre es referencia a nivel nacional de lo que pasa en el Estado de México. Se puede permear también en todas las latitudes nacionales, y creo que tampoco es distinta o muy diversa a lo que sucede en Latinoamérica. Tenemos información del 2019 por parte del INEGI, en donde establece que el 76% de la población urbana es usuaria de Internet, pero ese porcentaje se reduce drásticamente en un 47% en poblaciones urbanas. Entonces, yo creo que ahí está un gran reto de la justicia digital. No podemos excluir a ese gran número de personas que aún no tienen acceso a este tipo de tecnologías, y eso evidentemente transgrediría gravemente sus derechos humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar apostando a consolidar un sistema de justicia que respete los derechos humanos de todos, tanto los que se encuentran en la propia Constitución del Estado de México, como de México, como de los que devienen de tratados internacionales del que el Estado mexicano forma parte. Y evidentemente, al hacer esta confronta, no podemos inclinarnos únicamente a apostar al uso de tecnologías cuando el pilar que da sustento a un poder judicial es el capital humano, es la gente que está atrás en este caso, por ejemplo, de una computadora. Es apostarle a la capacitación de fondo en todas las materias, a reivindicar y a garantizar la
la autonomía de los poderes judiciales, a privilegiar la carrera judicial y de esta manera, paulatinamente, fortalecer la impartición de justicia, fortalecer y seguirle apostando al uso de tecnologías, sin excluir a aquellas personas que en México aún son muchas las que no pueden tener acceso a este tipo de herramientas. No podemos dejarlas a un lado, no podemos olvidarnos de estas personas y en ese sentido, pues bueno, tratar de coadyuvar en la medida de generar y compartir este tipo de reuniones. Por ejemplo, yo creo que se deben de potencializar, se deben de continuar haciendo, porque solamente a través de compartir buenas experiencias, buenas prácticas, pudiéramos el respeto de los derechos humanos y sobre todo llevar a cabo nuestra función primordial, que es la impartición de justicia a todos y de una forma ágil, transparente y al acceso de la mayor cantidad de gente. Y sin lugar a dudas, me gustaría cerrar mi intervención haciendo una remembranza de lo que decía Richard Susskind en su libro Tribunales Online, la justicia del futuro. En el 2039 no vamos a cuestionar los tribunales en línea, como hoy en día no cuestionamos lo que es una realidad, las compras en línea. Y creo que esa es una premisa que invariable y a la que tenemos que estar preparados y capacitados para estar en mejores condiciones de afrontar el futuro y los retos que ello implica en materia de impartición de justicia. Muchísimas gracias, magistrado Fernando. Y finalmente, doctor Bonifacio, ¿qué sigue después de esta pandemia? ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos que aún se deben afrontar en la justicia digital? El micrófono lo tiene apagado. Gracias. Decía que quizás esto nos va a hacer más humanos, increíblemente. El uso de la tecnología es algo esencial ya, pero no podemos recalar ese trabajo. Hace un tiempo, ya buen tiempo, hace 20 años, un profesor de acá de la universidad, la cual Universidad Mayor de San Marcos, Teodosio Palomino, escribió El juez robot. Se adelantó a su tiempo. No podemos ser jueces robots o dejarlo al albedrío de la máquina, pues muy peligroso, ¿no? Yering decía que en el derecho posee y defiende el ser humano su condición moral de existencia. En ese orden de ideas, creemos que, si bien es cierto la tecnología ayuda, pues no va a decidir jamás, porque ya se ha prestado arbitrariedades. Y cuando digo arbitrariedades, por ejemplo, el sistema Compass de Estados Unidos, que está siendo utilizado para otorgar o no otorgar beneficios penitenciarios. Y quien lo haya hecho, fabricado, instruye inclusive hasta temas raciales, y eso es totalmente pernicioso. Debemos utilizar la tecnología no para suplantar a los jueces jamás, sino para ayudar, coadyuvar en temas que necesariamente, por el carácter de impartir justicia, que es, con todo respeto para las personas que nos puedan escuchar, es hasta carácter divino, porque nosotros obedecemos a un juez de jueces, que definitivamente es Dios, y le agradezco porque estamos en esta reunión, y que nunca vamos a comparar su justicia, la justicia divina. Pero cuando estamos aquí y debemos decidir sobre futuros, libertades, patrimonio como jueces, nosotros los jueces tenemos una tarea muy delicada, pero obrar justamente de ese marco que nos da la justicia, que nos da el derecho, que nos da la equidad, ¿no? Y si
le otorgamos a una fría máquina para que lo haga, y ya rompemos todos los esquemas de lo que podía llamarse la humanidad resquebrajada en el golpe, de lo que quizás algunos libros y otras películas nos han llevado a ver. La tecnología, en efecto, es imperioso su uso, pero también hay que saberla usar. Tampoco recalar en todo el carácter humano. Tengo un juez inferior en grado que se le ocurrió hacer solo él las cosas y no delegaba funciones y no le gustaba usar mucho la tecnología. Al principio le fue bien hasta que empezaron a llegar casos y de pronto ya no tenía vida. Vivía dentro de su juzgado, tratando de hacer las cosas. Y por más que le puso todo el empeño, no avanza por la inmensa cantidad de procesos judiciales que tenía en su juzgado y fue sancionado. Nosotros usamos mucho la tecnología, como les decía, para inclusive los efectos de la firma digital. Creo que no abusamos de ello. Los procesos judiciales en línea también. Hay un carácter muy discutido en cuanto a la inmediación. Pero ya el uso de la tecnología nos ha ayudado a buscar equipos que inclusive le podemos ver hasta un grano al acusado, o hasta el sudor del coacusado, o hasta el llanto de una víctima. Cierto que ellos ven una cámara, pero nosotros, quienes tenemos que recibir la información de las partes y de la fiscalía, como labor requiriente de defensa del abogado y nosotros nuestra labor jurisdicente, implica mucho que esa tecnología sí ayuda, y más aún en tiempos en los cuales lo fácil sería plantar todos los procesos, suspender todo y esperar que la pandemia pase, cosa de que no estamos de acuerdo. En definitiva, se avisora tiempos en los cuales de golpe hemos tenido que aprender, se avisora tiempos en los que debemos trabajar más de la mano con la ayuda tecnológica para ayudarnos para perjudicar. Y en el contexto en que vivimos, creo que la gente ya siente que el uso de cada uno de estos ordenadores está conllevando a que tengamos que prepararnos a cosas mucho mayores. No sabemos si esta pandemia va a acabar con esto, no sabemos si de pronto viene otra más grande, no sabemos si de pronto tengamos que tener un conflicto mayor. Yo decía, he visto un terremoto, he visto un terremoto el año 2007, allá cuando era magistrado en la ciudad de Ica, dantesco. He visto, quién sabe, de esta pandemia muy sentida. No quiero ver una guerra, no sé qué más nos falta ver. Claro que volví a ver al Perú otra vez en el Mundial de Fútbol también. Pero considero de que hay cosas de que van a venir y el uso de la tecnología nos va a ayudar a hermanarnos a través de las redes. Mira, qué lindo verlo a Gonzalo, a Fernando. La belleza de Grisel no la podría apreciar si estuviese ahí desde aquí tan lejos. Muchas gracias, Grisel, a ustedes también. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, con lo anterior damos por terminada la presente plática virtual, no sin antes agradecer a nuestros invitados especiales por sus invaluables aportaciones. Magistrado Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. El micrófono, magistrado. Gracias, Grisel. Fue un placer estar el día de hoy con mis amigos, el doctor Gonzalo, con Bonifacio, escuchar la experiencia en Argentina, en Perú. La Argentina, Chile, Colombia nos llevan años ya. Nosotros somos un poquito más nuevos en el tema de la oralidad, pero coincido con Gonzalo. Creo que para garantizar una impartición de justicia transparente que cumpla con la expectativa de una sociedad cada vez más participativa y demandante de una justicia imparcial, la oralidad es una pieza fundamental. Ha sido un verdadero placer platicar con ustedes. Que tengan un extraordinario día. Muchas gracias a los organizadores. Señor magistrado, doctor Bonifacio Meneses, muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Le saluda Lucero desde la sala. Muchísimas gracias, magistrado Fernando. Doctor Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer contar con su presencia.
Gracias, Grisel. Muy contento de compartir este conversatorio contigo, con Bonifacio, con Fernando. Siempre en las experiencias comparadas latinoamericanas se aprende mucho. Todos nuestros países han pasado por un proceso constitucional muy similar, abandonando un poco la lógica de las constituciones hasta ese momento que tenían los resabios culturales inquisitivos, y hemos construido todos un modelo tendiente a buscar un Estado más republicano. Siempre tenemos experiencias para compartir. Lo escuchaba recién a Fernando, y en realidad México, al ingresar más tarde al proceso de oralidad y reforma, ha enseñado muchos temas, ha aprendido de lo que se había vivido, y por ejemplo yo recuerdo un gran punto que tenían, que era evaluar las reformas en cada uno de los estados. No me acuerdo el organismo en este momento que se ocupaba de eso, las siglas, ¿qué te importa eso? Pero hay un punto que me pareció que dieron el clavo y que por eso los posiciona muy bien en esta pandemia, que es hablar de condiciones habilitantes de resultados. En esas mediciones medían cómo tenían infraestructura, tecnología, edificios y demás. Y todo eso hace que los poderes judiciales estén constantemente en evolución y los ha parado de alguna manera en otro lugar. Perú, proceso de reforma también, de implementación del sistema empresarial enorme, largo, 2004 con su código en adelante. Tenemos todos experiencias muy ricas y muy interesantes de compartir para mejorar el sistema de justicia en toda la... Así que siempre es bienvenido este tipo de encuentros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias, doctor Bonifacio, por haber estado con nosotros. No, el agradecido soy yo, bendecido por ustedes, por verlos, conocerlos, y la verdad que saludo a México, mi segunda tierra. Ya te dije que quiero mucho, mucho, mucho a México, siempre me escapo por allá, y les doy un abrazo fraterno de esta hermosa tierra de los incas, y que espero también cuando puedan venir, acá tienen su casa, los puedo recibir en cualquier circunstancia con el mayor afecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.